Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. En el vídeo de hoy, vamos a adentrarnos en un tema que seguramente va a generar mucho revuelo y conversación. Como habrán visto por el título, vamos a hablar de algo que ha estado sonando mucho en el mundo del entretenimiento, algo que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien, vamos a desgranar los detalles sobre esa supuesta fuerte discusión que ha sido captada en plena acción. Sabemos que Hande y Kerem tienen una legión de seguidores, y es natural que cualquier noticia que los involucre, especialmente algo tan intenso como una pelea, genere un gran interés. Por eso, si son fans de estas celebridades, si les gusta estar al día con los chismes y las noticias del espectáculo, y si disfrutan de un buen análisis, este es su lugar. Les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Queremos seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad, y su suscripción es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse nada. Activen también la campanita de notificaciones para que les avisemos cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se queden fuera de la conversación. Ahora, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el asunto. La noticia ha explotado en las redes sociales y en diversos medios de comunicación, y aunque todavía hay mucho que aclarar, las imágenes y los reportes son bastante contundentes. Se habla de una discusión acalorada, de gestos enfadados, de un momento de tensión visible entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esto, como se imaginarán, ha desatado todo tipo de especulaciones y teorías entre sus admiradores. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Se trata de un desacuerdo profesional, algo personal, o quizás una malinterpretación? Antes de entrar en detalles sobre lo que se ha visto y lo que se ha reportado, es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos profesionales que han compartido pantalla y, durante un tiempo, también un noviazgo que cautivó a millones. Su química en Senkalkam fue innegable y su relación fuera de cámaras alimentó aún más la fantasía de sus seguidores. Sin embargo, como en cualquier relación, especialmente cuando se manejan presiones mediáticas y agendas apretadas, las cosas pueden volverse complicadas. Las imágenes que han circulado, según los reportes, fueron captadas en un lugar público, y en ellas se ve a Hande y Kerem en lo que parece ser un intercambio verbal enérgico. Los gestos que se observan, la postura corporal, e incluso la expresión facial de ambos, sugieren un nivel de frustración o enfado. Algunos medios lo han descrito como un momento de fuerte discusión, y otros, de manera más sensacionalista, como una pelea. Es crucial, sin embargo, abordar estas noticias con cierta cautela y tratar de analizar la situación de forma objetiva, dentro de lo posible, claro está. Una de las primeras cosas que se vienen a la mente es la intensidad con la que sus fans siguen sus vidas. Cualquier indicio de conflicto, por pequeño que sea, se magnifica y se convierte en tema de debate. Y es que cuando hemos visto a una pareja tan unida en la pantalla y que parecía tener una conexión tan especial, es difícil asimilar que puedan estar atravesando un momento de tensión. Ahora, ¿qué dice el entorno cercano? Hasta el momento, tanto Hande como Kerem, o sus representantes, no han emitido comunicados oficiales detallados sobre este incidente en particular. Es común en el mundo del espectáculo que las celebridades prefieran mantener ciertos aspectos de su vida privada al margen de los focos, o que manejen las crisis de comunicación de forma estratégica. Sin embargo, la ausencia de comentarios también puede ser interpretada de diversas maneras, y eso alimenta aún más las especulaciones. Analicemos las posibles causas de una discusión de esta magnitud. Si hablamos de un desacuerdo profesional, podría estar relacionado con proyectos laborales futuros, con diferencias creativas, o incluso con algún malentendido en el set de filmación si es que estuvieran trabajando juntos actualmente. Ambos son actores con carreras exitosas y con proyectos ambiciosos, por lo que no sería descabellado pensar en alguna diferencia de opinión respecto a sus carreras. Por otro lado, si la discusión fuera de índole personal, las especulaciones se disparan. Dado que en su momento fueron pareja, es posible que algunos conflictos residuales de su relación, o incluso nuevos desacuerdos relacionados con su amistad actual o con sus vidas sentimentales individuales, pudieran haber escalado. Es importante recordar que si bien su relación sentimental terminó, ambos han expresado en varias ocasiones que se tienen un gran respeto y cariño, y que mantienen una buena amistad. Pero la amistad, como cualquier relación humana, también tiene sus altibajos y sus momentos de fricción. Otra posibilidad a considerar es la presión mediática. Vivir bajo el escrutinio constante de los medios y de miles de seguidores puede ser agotador.
A veces un comentario mal interpretado, una foto sacada de contexto, o simplemente el estrés del día a día, pueden llevar a situaciones de tensión. Y cuando se trata de figuras tan populares como Hande y Kerem, la menor de las discusiones puede convertirse en un titular internacional. Los detalles específicos de la discusión, según los reportes, varían. Algunos dicen que se trataba de un tema relacionado con un viaje, otros sugieren que fue algo relacionado con compromisos de agenda. Lo cierto es que las imágenes, aunque no permiten escuchar el audio, sí transmiten una clara sensación de desacuerdo. Se les ve hablando con gestos firmes, a veces con las manos en movimiento, y con expresiones de seriedad. Es interesante observar cómo los medios y los fans reaccionan a este tipo de noticias. Por un lado, hay una gran dosis de empatía y preocupación por el bienestar de los artistas. Por otro, también hay una parte del público que disfruta de estos dramas, y que se deleita analizando cada detalle. Es un fenómeno propio de la cultura de la celebridad. Consideremos también el factor de la traducción y la interpretación. Lo que para una persona puede ser una discusión acalorada pero pasajera, para un observador externo, especialmente a través de imágenes sin contexto, puede parecer mucho más grave. Además, la forma en que se reporta la noticia en diferentes idiomas y culturas también puede influir en la percepción. En España, donde Love is in the Air tuvo un éxito rotundo, la noticia de una pelea entre sus protagonistas ha resonado con fuerza. ¿Qué podemos aprender de esto? Principalmente que las celebridades, a pesar de su fama y glamour, son seres humanos con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propios conflictos. No siempre todo es perfecto y las relaciones, ya sean románticas, de amistad o profesionales, requieren esfuerzo y comprensión. Es fácil idealizar a las personas que vemos en la televisión o en las redes sociales, pero es importante recordar su humanidad. En este punto es fundamental mantener una postura respetuosa hacia Hande y Kerem. Si bien es natural sentir curiosidad y querer saber qué está pasando, debemos evitar caer en juicios precipitados o en comentarios hirientes. Ellos tienen derecho a su privacidad y a resolver sus asuntos sin la presión constante del ojo público. El hecho de que se les haya pillado en plena discusión sugiere que quizás no esperaban ser fotografiados en ese momento. Esto podría indicar que se trataba de un momento genuino de conflicto, o simplemente de una conversación privada que se vio interrumpida. La falta de confirmación oficial nos deja en un terreno de especulación, pero es importante no dar por sentadas las versiones más extremas. Podríamos estar ante una situación que se resolverá con el tiempo, o quizás sea algo que tenga un impacto más duradero en su relación. Lo único que podemos hacer desde aquí es observar, analizar y, sobre todo, mantener el respeto por estas dos figuras públicas. También es interesante reflexionar sobre cómo la tecnología y las redes sociales han cambiado la forma en que nos enteramos de estas noticias. Antes, este tipo de incidentes se filtraban a través de paparazzis y revistas, y la difusión era más lenta. Hoy en día, una foto o un vídeo pueden volverse virales en cuestión de minutos, llegando a millones de personas y generando debates intensos en tiempo real. Hande Erçel, con su talento y su belleza, se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, y su fama se ha extendido mucho más allá de sus fronteras. Kerem Bürsin, por su parte, también ha ganado un reconocimiento internacional considerable, y es admirado por su carisma y su trabajo. Juntos como pareja en la ficción y en la vida real durante un tiempo, crearon una conexión especial con el público que sigue cautivando a muchos. Así que, volviendo al tema central, una fuerte discusión pillada en plena acción. ¿Qué significa esto para ellos y para sus carreras? A corto plazo, sin duda, generará titulares y mucha conversación. A largo plazo, dependerá de cómo manejen la situación y de si esto afecta a sus futuros proyectos o a su relación de amistad. En este tipo de situaciones, es importante recordar la diferencia entre lo que vemos y lo que realmente sucede. A veces las apariencias engañan, y lo que parece una pelea monumental podría ser simplemente un desacuerdo puntual que se resuelve rápidamente. Sin embargo, dado el alcance de su fama, incluso un desacuerdo puntual puede tener repercusiones mediáticas significativas. Nuestra intención hoy era traerles esta noticia, analizarla desde diferentes ángulos y ofrecerles una perspectiva informada. No pretendemos ser jueces ni portavoces de Hande y Kerem, sino más bien ser un punto de encuentro para quienes están interesados en el mundo del entretenimiento y en las vidas de estas celebridades.
Y antes de que lleguemos a la conclusión, me gustaría lanzarles una pregunta para que reflexionen y compartan sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que este tipo de situaciones son inevitables para las celebridades? ¿Cómo creen que deberían manejar la presión mediática en momentos así? Me encantaría leer sus puntos de vista. Para resumir, hemos abordado la reciente noticia sobre una supuesta fuerte discusión entre Anne Derzel y Kerem Bürsin, captada en plena acción. Hemos analizado la posible naturaleza de esta discusión, ya sea profesional o personal, y hemos considerado el impacto de la presión mediática en estas situaciones. Hemos recalcado la importancia de mantener el respeto y de no emitir juicios precipitados sobre la vida privada de las celebridades. En definitiva, hemos tratado de ofrecerles un análisis equilibrado de una noticia que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar nuestro análisis. Esperamos que haya sido de su agrado y que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que no duden en compartir sus impresiones, sus preguntas o cualquier otra cosa que quieran decirnos sobre este tema o sobre futuros vídeos. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y entretenimiento. Hasta pronto.